8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos. Ya nos acompaña vía telemática el economista Andrés Mideros, que está con nosotros para nuestra segunda entrevista. Economista Mideros, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí en Punto Noticias de Radio Pichincha. Finalmente terminó este paro nacional con 18 días consecutivos en los que organizaciones indígenas, ciudadanos, organizaciones sociales se han manifestado en cosas bastante básicas, como mejoras en el tema de la salud, de la educación, el precio de los combustibles, el encarecimiento del costo de la vida. Pero usted había expuesto varias de las razones por las que se motiva esta protesta social que ha puesto al país en una situación bastante complicada durante estas 2 semanas, y que constituye un llamado de atención a las autoridades para que se tomen en cuenta estas necesidades. Pero yo sí quisiera que nos cuente las razones que motivan esta protesta, la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué? ¿En qué niveles se encuentran? ¿Por qué se justifica una protesta de esta naturaleza? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, y un saludo cordial a todos y todas también. Muchas Bienvenido, gracias buen por la día. invitación. Sí, en efecto, creo que sabemos que cuando regresamos a ver a pueblos y nacionalidades, a indígenas, a montubios, afroecuatorianos, ahí hay un tema de discriminación, de exclusión, de empobrecimiento histórico en el Ecuador. Es un tema de racismo, y hay que decirlo con todas sus letras, que tiene una expresión material. O sea, porque el racismo se expresa en la violencia, en la exclusión, en el maltrato, en muchas cosas, ¿verdad? Pero tiene eso refleja luego una expresión material de condiciones de vida. Y ahí es lo que vemos, si vemos a pueblos y nacionalidades indígenas, el nivel de pobreza por ingreso, el tener menos de $2.65 al día. Esa es la situación que viven el 59% de todas las personas que se consideran, que se autoidentifican como indígenas, el 59, 6 de cada 10. Si vemos la pobreza en términos multidimensionales, que son estructurales, de calidad de vivienda, de ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, la pobreza sube al 70% en pueblos y nacionalidades indígenas. Y si hacemos un zoom dentro de pueblos y nacionalidades indígenas y vemos a las niñas, encontramos que el 85% de las niñas indígenas viven en situación de pobreza. Prácticamente 9 de cada 10 niñas indígenas están en situación de pobreza. Entonces eso es evidentemente una sociedad que fracasa, una sociedad que no logra garantizar unas condiciones de vida digna y que no es capaz de cuidar a quienes más lo necesitan. Es una sociedad fracasando. Entonces creo que todos y todas deberíamos estar protestando frente a estas realidades, frente a una sociedad que no es capaz de dar oportunidades, condiciones de vida decentes. Y frente a eso vienen las movilizaciones indígenas en varios momentos, y termino solo esta introducción rapidito con dos cosas. Y es que en octubre del 19 ya hubo una movilización, justamente por un deterioro en las condiciones de vida, por un intento de liberalización de precios de los combustibles en un momento en el que ya se sentía una crisis, inoportuno, impertinente, una mesa de diálogo que el gobierno, en su momento, el gobierno de Moreno derogó el decreto. Luego vino una pandemia y en medio de eso, el gobierno de Moreno, antes de irse, liberalizó los precios y fue diciendo me salgo con la mía, generando desconfianza en cualquier posibilidad de diálogo. Que en 2021 los movimientos indígenas fueron 2 veces a Carondelet a dialogar con el presidente, y que respuesta de eso no hubo ninguna, y que por eso sale la movilización y dice, bueno, tenemos 10 puntos que hemos pedido, sobre los que hemos dialogado, sobre los cuales nos han mentido, así que por favor nos vamos a movilizar hasta que nos cumplan. Absolutamente legítimo a mi punto de vista. ¿Y qué hace gobierno? En la madrugada del segundo día, detener de forma poco transparente, que eso tendrá que investigarse en detalle, al presidente de la CONAIE, lo mete preso, lo detiene, le priva de su libertad. Y ahí hay un elemento más entonces en discusión, el elemento democrático y de la libertad. La libertad justamente de exigir los derechos como manda la Constitución, y la libertad de poder expresarse. Luego han habido 18 días muy duros, con muertos, con heridos. Creo que nadie podrá hablar de ganadores o vencidos frente a la memoria de los muertos y los heridos, eso es imposible. Pero hay un desenlace el día de ayer en el cual sí se pone en discusión un mensaje muy contundente desde el movimiento indígena y los frentes populares progresistas de, señor gobierno, usted tiene que cambiar.
Aquí hay 10 temas en los cuales le estamos diciendo, además de los 10 temas concretos, es un mensaje de usted tiene que cambiar y tiene que hacer las cosas distintas, porque si no, no están atendiendo la realidad de la gente. Creo que eso es lo que le da absoluta legitimidad a la movilización social. Economista Mideros, qué gusto saludarle, buenos días. Digamos, en el supuesto caso de que el presidente Guillermo Lasso y su gobierno hayan procesado de manera adecuada toda la movilización de estos días y tomando en consideración y en cuenta las cifras que usted nos ha dado a conocer el día de hoy, que realmente espeluznan, que son críticas, que preocupan y que reflejan la realidad que vive el sector rural del país, ¿qué es lo que debería hacer de inmediato el gobierno? A ver, quiero resolver estos problemas que son históricos, que son estructurales, que arrastramos desde hace varias décadas en el Ecuador, porque tampoco creo que esto sea provocado únicamente y exclusivamente por el gobierno de Lasso, ¿no? Lleva un año y estos son, digamos, procesos de exclusión, de abandono de décadas, probablemente siglos también, ¿no? Pero, ¿qué es lo inmediato que debería hacer como para tratar de ir reduciendo esa brecha tan grande que hay, economista? Sí, gracias. Creo que lo que señalas, Alexis, es clave. Claro, este problema, el problema del empobrecimiento en el área rural en general, claro, no es generado por este gobierno, es un tema histórico que viene desde la colonia. El problema es que este gobierno no ha hecho nada frente a, porque cuando ha habido movilizaciones, cuando se siente que el gobierno no está respondiendo a esa realidad, porque hay conciencia de que tampoco se puede solucionar de la noche a la mañana. Pero lo que hay que dar es señales, mensajes y trabajar a largo aliento en dar unas reformas estructurales. ¿Y qué se tiene que hacer de urgencia? Creo que recogiendo lo que se ha planteado desde los movimientos indígenas, hay que regresar a ver a eso, porque yo sí soy de quienes consideran que uno no puede creerse no sé, tan superior o incluso rayar en el racismo y salir a decir, yo tengo mejores ideas para los indígenas que aquellas que tienen los indígenas para sí mismos. O sea, eso, perdónenme, a mí no me va simplemente. Entonces creo que hay que regresar a ver acá y sobre eso conversar. Y el punto 2 de las propuestas de la CONAI es la moratoria de deudas en banca pública, privada y cooperativa, con donación de deuda de pequeños y medianos productores. Eso, de urgencia, mañana. Pero ¿Para qué? Para ya dar un hay unas alivio del tasas de estrés. interés, de pisos y techos en tasas de interés Hoy que para mediante allá, del justo. paro se aprobaron, que dista mucho de esa aspiración que tienen la CONAI Así y las es. organizaciones Están las que de están julio incluidas. aprobadas porque ya tenían que aprobar, son igualitas de las de junio, son extremadamente altas. Hay unas tasas de interés de microcrédito de acumulación que bordean el 25-29%, es una barbaridad. Ya, pero dando la respuesta en lo urgente, el tema de las moratorias para dar liquidez, reducir las tasas de interés en los créditos productivos que se van a dar, y no solo en el Ban Ecuador, sino también trabajar en las juntas monetarias y financieras para bajar las tasas de interés, sobre todo en la banca privada y en las cooperativas según sus segmentos y capacidades, que tienen sus propias dificultades de fondeo las cooperativas, ¿no? Eso es urgentísimo, primero. Lo segundo es trabajar todo el tema de la intermediación, que es en donde pierden los campesinos, porque los márgenes de intermediación y de ganancia de los grandes comercializadores de alimentos en zonas urbanas hacen que permanentemente se mantenga en la pobreza al productor campesino. Y eso hay que regularlo, y eso hay que controlarlo. Entonces, todo un tema de regulación y de control de las cadenas de comercialización e intermediación de los productos agrícolas. Eso. Segundo, mañana, para entrar desde ahí. Y tercero, es la inversión pública rural. Hay que trabajar en acceso a tecnología, hay que trabajar en infraestructura. Un tercer elemento que mañana se puede empezar a hacer, un programa. No se resuelve, pero creo que las otras dos cosas sí. Yo creo que lo que se logra en el acta de detener el paro, de llegar a ciertos acuerdos que son pequeños, que son coyunturales, pero vienen 90 días. Vienen 90 días en los cuales estos temas hay que empezar a trabajar, y yo diría esas tres cosas, Alexis, serían mis prioridades, digamos, tomando lo que dice los movimientos indígenas en sus propuestas, tres acciones que se implementen mañana para empezar a dar ya un cambio en la situación que vive la gente. Pero hay un dato adicional que nos da usted en la introducción, economista, que tiene que ver, por ejemplo, con que 9 de cada 10 niñas indígenas viven en la pobreza. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué planes desde lo social? Porque a mí me ha dado la impresión, y esto incluso por lo que se ve, digamos, públicamente, ¿no? Las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación
han ido en sintonía probablemente de lo que el gobierno nos ha querido comunicar durante estos 18 días. Solo hablar del impacto económico que ha tenido la movilización y la manifestación. En 18 días hemos perdido $1.000 millones en el sector productivo, la economía. Y yo no digo que eso esté mal, ojo, ¿verdad? Está bien que se diga que hemos perdido económicamente, que las tiendas, los negocios, etcétera, se han venido a menos, obvio. Es un tema que hay que tratar de recuperarnos en los próximos días. Pero hablemos de estos temas que son también históricos, estructurales. 9 de cada 10 niñas indígenas viven en la pobreza. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué debería hacer el gobierno nacional? El MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. ¿Qué tienen que hacer con ellas? No se habla nada de lo social. Hay que trabajar el tema de desnutrición crónica. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad, y lo que más pasa justamente en zonas rurales, los niveles de desnutrición crónica de niños y niñas son alarmantes, y eso implica que tiene que existir dentro de la red pública de salud acceso a las comunidades, visitas permanentes. En algún momento se tenía visitas de médicos en la ciudad, pero de médicos de barrio. Tienen que ir a las comunidades a hacer las visitas, los controles del niño sano, llegar con vacunas, hacer identificación temprana de la mujer cuando esté embarazada, dar seguimiento nominal. Se tiene que trabajar agua y saneamiento, que son miles de millones de dólares que se requieren en eso de trabajo con los GATS también. Eso tiene que estar dentro del programa y en prioridad. No es un tema, yo en eso no estoy muy de acuerdo, no es un tema de llegar únicamente con los temas alimenticios en sí. A veces se cree que la desnutrición crónica viene por el alimento. Perdónenme, hay muy buenos alimentos en el campo. Lo que hace falta ahí es agua segura, lo que hace falta ahí es saneamiento, lo que hace falta ahí son vacunas para el niño, la niña, lo que hace ahí es el seguimiento nominal a la mujer embarazada para que tenga un embarazo adecuado. Lo que hace falta ahí es reducir los niveles de violencia contra las mujeres, contra los niños y las niñas. Eso hay que controlar, y eso debería estar dentro de los programas que salgan en los 90 días. Estoy plenamente de acuerdo. En las propuestas se habla mucho más, sí, de salud en general, se habla de educación, de la educación escolarizada, y se habla de la educación superior. Poco se habla del desarrollo infantil temprano, que debería ser puesto como una prioridad país. Estoy plenamente de acuerdo, debe estar dentro de las discusiones de estos 90 días, pero con acciones concretas que, ojo, porque se habló aquí se sacan las cifras, se sacan los recursos. Tiene que estar con presupuesto, no en buenas ideas, porque ahí es donde se ha quedado. Porque universalizar el acceso a agua segura y a saneamiento adecuado, hay que trabajarlo con los GATS, y eso quiere decir, y hay costeos de esto, alrededor de $6.000 millones que se tienen que poner en el banco de desarrollo para crédito cofinanciado por el gobierno central para los GATS, porque hay municipios grandes y hay municipios pequeños. Esas son competencias de ellos, ¿verdad? Y hay que trabajar desde ahí. Vienen elecciones seccionales el próximo año. Hay que poner como una prioridad también esos elementos dentro de la agenda de la discusión que se den en estos 90 días. Economista Mideros, las autoridades del gobierno dicen que van a necesitar $340 millones, que es lo que costaría esta deducción o reducción del precio de los combustibles en 15 centavos cuando ya se implementen los 5 adicionales. ¿Y qué posibilidad hay que en 90 días se pueda establecer una ruta de focalización del subsidio a los combustibles si en todo este tiempo no se ha podido realizar? Habrá que ver en detalle cuáles son los problemas de la falta de focalización, algo que se ha comprometido desde hace un año por lo menos el gobierno en poder realizar, que el día lunes creo que cayó en el absurdo al decir, díganos ustedes. O sea, si necesita que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, entonces que gobiernen otros, simplemente de un paso al costado, digan, yo no puedo hacerlo y muchas gracias, ¿verdad? Creo que vivimos en 2022 con tecnología, con mecanismos, ya con inteligencia artificial, hay mecanismos de machine learning, de blockchain, todo eso está disponible, y hay gente en el Ecuador y ecuatorianas que saben manejarlo muy bien. Tenemos registros administrativos, tenemos RUCs, tenemos permisos de funcionamiento, tenemos permisos sanitarios, tenemos números de cédula, tenemos placas en los vehículos. Hay un sinnúmero de registros administrativos con los cuales se puede generar un mecanismo para direccionar justamente un subsidio hacia los sectores productivos, y yo priorizaría justamente los elementos de las cadenas de comercialización y de intermediación de productos alimenticios, ¿no? En donde el subsidio tiene que llegar para poder garantizar que se le pague lo justo al productor y que los precios no vayan más allá de lo que la gente puede pagar para vivir dignamente. Entonces creo que los mecanismos hay, la información está, la capacidad computacional existe, el talento humano para hacer las cosas hay en el país. El Ecuador es extremadamente bueno en diseño de softwares,
Entonces creo que es una falta de voluntad, no encuentro otro problema. Es una falta de voluntad, una falta de ponerle además recursos a que eso se haga. Porque sí, los 15 centavos por galón de gasolina extra, Ecopaís y de diésel, finalmente al año le representan en términos de subsidio al fisco 375 millones aproximadamente, redondeando los supuestos, ¿verdad? Que, que no es poco, pero que es muchísimo menos, y esto considero que es importante decirlo, muchísimo menos que los 1.577 millones que cada año el Ecuador le subsidia en impuesto a la renta a las empresas. Y de eso no discutimos, porque se siente que uno sufrimos desde el punto de vista fiscal que estos 375 millones son el acabose de la vida, pero no regresamos a ver y a pedir cuentas de qué pasa con los 1.577 millones que se les subsidian a las empresas para que no paguen impuesto a la renta, por los llamados incentivos tributarios. Y ni siquiera se les pide que generen empleo. Entonces, ahí hay un tema de recursos. El Ecuador no tiene todos los recursos que quisiera, es verdad, pero tiene recursos. ¿En qué se usan los recursos? Es lo que tenemos que estar discutiendo. Y aquí hay mensajes absolutamente claros. Hemos hablado de la desnutrición, lo pondría Alexis con absoluta claridad. Ahí deben ir los recursos. ¿Qué es más conveniente? ¿Dar agua segura para los niños y las niñas en el campo o darle 1.500 millones a las empresas en el pago del impuesto a la renta? ¿En dónde van nuestras prioridades, verdad? Ahí es lo que tenemos que poder ver. Hacer un buen mecanismo de focalización de los subsidios, insisto, con los registros administrativos que tiene el país, la capacidad computacional que hay en el mundo, el talento humano que tiene el Ecuador, es algo que se podría resolver sin ningún problema. Ahora, me llama la atención que no se lo haya hecho. Hay una inquietud que me surge a partir de, digamos, de esta reducción de 15 centavos al galón de los combustibles. Y es, claro, porque ayer probablemente muchos ciudadanos se habrán hecho o se habrán generado esta expectativa, y es vincular siempre el tema de suben los precios de los combustibles e inmediatamente sube el precio de absolutamente todo, empezando por el tema de los pasajes, ¿no? Etcétera, o los fletes. Ahora, los precios como están, ¿van a bajar una vez que se ha reducido estos 15 centavos por galón o no? Por un lado, y por otro, ¿qué pasa también con el tema de control de precios? Establecer precios justos, digamos, eso le estamos pidiendo a un gobierno que tiene un corte absolutamente liberal, ¿no? Entonces ellos no creen en la regulación de los mercados. ¿Qué va a pasar con estos dos temas? Precios. Sí, muchas gracias. Ahí algunos elementos. Empiezo por el último comentario muy rápido, porque lo que se le está pidiendo al gobierno ayer y en estos 90 días es que cambie. Ojo, y ahí creo que tenemos que ser absolutamente claros en las expectativas que podemos tener. Le estamos diciendo a un gobierno que cree que es de tinte liberal, que cree en la reducción del Estado, que cree en la austeridad fiscal, que cree en el libre mercado, le estamos diciendo, señor gobierno, cambie, presidente Lazo, deje de ser el presidente representante de la banca y escúchenos, ¿verdad? ¿Qué tanto va a cambiar? En estos 90 días se verá. Yo no soy muy optimista, entonces van a haber unos límites propios porque le estamos pidiendo, piense distinto a lo que usted piensa, ¿verdad? Las próximas elecciones habrá que meditar mejor por quién se vota, porque en este momento estamos pidiéndole transformarle su mente al presidente. Entonces ahí hay unas limitaciones. Segundo, el hecho de la reducción de los 15 centavos no va a bajar los precios mañana, por varias razones. Y tampoco lo vamos a ver en los datos. En los últimos meses hemos cometido un error técnico fundamental cuando se dice que subieron los combustibles y los precios no cambiaron, que la inflación en el Ecuador hay, pero es menor a la regional y a la global, que hay todo un tema global. Regresen a ver el IPC, el índice de precios al consumidor que calcula el INEC. Y aquí algo que es importante, el IPC, el índice de precios al consumidor, es una canasta de bienes urbanos con precios urbanos. Únicamente nos da cuenta de ciertos precios en las ciudades y en ciertas ciudades, ni siquiera en todas las ciudades del país. No nos dice nada sobre los precios en el área rural. Entonces, cada vez que hablemos de precios en el área rural y alguien diga, pero mire el IPC y la inflación que calcula el INEC, hay que decirle, eso es manzanas y lo otro es peras. Porque el IPC es únicamente una canasta de bienes urbanos con precios urbanos. Primer elemento, entonces el IPC no nos sirve para discutir lo que son la construcción de precios, los impactos reales que se tienen en la zona rural. Luego, se dice también,
Pero si es el pobre campesino, no tiene ni vehículo. ¿Por qué quiere subsidio a la gasolina si no tiene vehículo? Y es por la construcción de los precios. El productor agrícola, la agricultura familiar campesino que saca sus productos, vende a un intermediario, a una cadena de comercialización que tiene que llegar hacia los mercados, los centros comerciales en la ciudad. Cuando sube la gasolina del transportista que está en la cadena de comercialización y viene al supermercado en la ciudad y le dice, subió la gasolina, págueme más, le dicen, no, quite de aquí que ya viene el siguiente camión si no quiere. Entonces no le puede subir el precio, le ejercen poder de mercado y por eso no sube tanto el precio en la ciudad. Pero entonces ese transportista regresa a donde el productor y le dice, mire, subió la gasolina y no me pagan más a mí en la ciudad, entonces yo a usted le pago menos. Le ejerce poder al otro. Y entonces se vende incluso más barato el producto en finca, ¿verdad? Y baja el ingreso de la agricultura familiar y campesina. Entonces ahí hay un primer problema, que subir el precio de la gasolina no necesariamente sube precio, pero sí baja el ingreso del productor por este ejercicio de la construcción de precios y de las cadenas de comercialización. Y después viene los productos de primera necesidad que llegan al campo, que se tienen que transportar de alguna forma porque no se producen en el campo, y cuando van a comprar le dicen subió el precio. ¿Por qué? Porque subió la gasolina. Entonces los dos son elementos de especulación y de ejercicio del poder en los mercados, la construcción real de los precios. Eso, si no se controla, no va a pasar nada. Por eso los 40 centavos, que más allá de un cálculo técnico, o sea, ¿por qué 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 80? Más que un cálculo técnico, como yo entiendo la propuesta, es dar un mensaje claro hacia la especulación, que es la construcción real de precios. Solo ciertos economistas creen que uno dibuja la línea de oferta y demanda en un papel y le sale el precio con una estrellita. Eso creen algunos economistas. No es así. Los precios se construyen en la interacción de la gente y en el ejercicio del poder entre la gente. ¿Quién impone el precio frente al otro? Eso nos pasa todo el tiempo a todos y todas, ¿verdad? Esa es la realidad de la economía, ¿sí? Si ahí no hay control, quiero decir, los 40 centavos eran un mensaje más grande, de decir, miren cuánto baja, por ende tiene que bajar, y le daba poder a la gente en el campo de decir, mentira, ya bajó 40 centavos, me tiene que cobrar menos. Y en el poder de negociación dadas las señales de construcción de precios. ¿Quién toma la decisión a su criterio ahí, economista? Me parece súper interesante que usted mencione el tema de los 40 centavos, que era la propuesta de la CONAIE, porque el gobierno primero les dice, vamos por 10, los señores dicen no, y bueno, la contrapropuesta entonces, 1 o 2 días después es, bueno, vamos por 15 ya, pero no más. ¿La decisión la está tomando técnicamente el gobierno? No. ¿O al gobierno le están imponiendo que tome esta decisión temporalmente? Porque hemos visto, además, que este tipo de decisiones del gobierno se las adopta con el visto bueno de organismos internacionales multilaterales. Así es, no, ni gobierno ni el movimiento indígena, ¿verdad? Los 15 centavos son resultados de una mediación. La mediación, ¿qué es algo? Es un tercero en el que las partes confían, que intenta imponer un punto medio. Es decir, no es una medida técnica, o sea, la Iglesia Católica en este caso, a través de la conferencia episcopal, dijo ni el uno ni el otro, ni siquiera llegamos a la mitad que era 20, sino 15. Sí, ni los 10, ni los 40, ni los 15. Ninguno de ellos podríamos decir es el cálculo óptimo del precio de la combustible, ninguno de ellos. Y los 15 centavos que se resuelven es una medida que toma finalmente o que propone la mediación ejercida por la Iglesia, a la cual acudieron las dos partes y las dos partes dicen, bueno, aceptamos. Ninguno de los dos estaba contento, ni gobierno está contento con los 15 centavos, ni el movimiento indígena está contento con los 15 centavos, pero aceptaron para dar terminado el paro y empezar las mesas de negociación. Y solo termino lo anterior porque era parte de la pregunta de Alexis. Sin control, y esa es la parte clave en donde el gobierno tiene que cambiar, porque tiene que poner precios, tiene que atreverse a fijar precios y a controlarlos en territorio, que esos precios se respeten. Y eso es parte justamente de qué tanto está dispuesto a cambiar este gobierno en estos 90 días. Yo no soy muy optimista porque es difícil cambiarle a una persona lo que piensa, ¿verdad? Pero ahí viene la presión social que se pueda ejercer. Economista Mideros, otro de los ofrecimientos es este incremento en $5 del bono de desarrollo humano, tomando en cuenta el elevado costo de la vida, ¿qué tanto va a ayudar
o va a influir en mejorar la situación de las personas que reciben este bono, el aumento de $5, tomando en cuenta que el precio del aceite, no sé cuánto sacan el precio del aceite popular, pero hoy por hoy el precio del aceite supera los $5 de un litro? Sí, es correcto, es un mensaje que trata de dar el gobierno también. Si me preguntan, ¿esos $5 son técnicamente calculados? No, son $5 para decir, súbale 5 y aumenten el 10%, y entonces así, un redondeo nada más. Hay que tomar en cuenta algo con claridad, ¿verdad? Un hogar que recibe el bono de desarrollo humano es un hogar que se encuentra en situación de pobreza. El tamaño promedio de un hogar en situación de pobreza es de 5 personas. Entonces, cuando hablamos de $50, que era lo que se recibía antes, ¿verdad? Y dividimos para 30 días que tiene un mes, porque es por mes, y dividimos para 5 personas, estamos hablando que antes se les daba 30 centavos al día por persona. El aumento de $5 que se hace son 3 centavos al día por persona. Entonces, lo que se les está dando es 3 centavitos más a cada una de las personas por día, ¿verdad? Eso no cambia las realidades de la gente. Ahora, tampoco hay que decir que es malo, es una señal importante que se suba algo, en algo ha de ayudar, pero no soluciona los problemas. Si me preguntan a mí técnicamente cuánto es lo mínimo que se debería dar, la línea de pobreza está en $85. Ese es el costo de una canasta mínima de 2.200 kilocalorías para sobrevivir, más ciertos bienes no alimenticios, el proporcional en bienes no alimenticios para la vida digna, esos $85 al mes por persona. Entonces, por lo menos, y vinculo con lo que antes conversábamos de los problemas en la primera infancia, si me preguntan a mí, por lo menos se debería estar dando $85 a todos los niños y niñas de este país. Y me dirán, ¿y de dónde sale la plata para eso? Y les responderé, pues quiten los 1.577 millones que están regalando las empresas y destinemos eso para los niños y niñas de este país puedan cubrir por lo menos la línea de pobreza. Economista, este juego de los 15 centavos en la reducción del galón de gasolina, digamos, ¿cuánto va a ayudar al gobierno a apagar este incendio? Tomando en cuenta de que Petroecuador ya presentó hace algunos días de atrás el plan piloto para la comercialización de nuevas gasolinas, que si es que van a ser de mejor calidad, la Eco Plus 89 y la Super Premium 95, yo me imagino que van a costar más. Entonces, vamos a volver nuevamente a esta discusión. Sí, seguramente vamos a regresar a esta discusión. No se va a resolver el tema del combustible, el tema del subsidio también. Ahí hay elementos que son importantes también discutir, estructurales, que no se resuelven ni en un año ni en 2 años, pero es también cómo dejamos de depender tanto de los derivados de petróleo importados siendo productores, qué tanto realmente producimos localmente de combustibles, y qué tanto hacemos también de dejar de usar esos combustibles fósiles y empezar a usar otro tipo de combustibles. Eso requiere planificación prospectiva de largo plazo, ¿verdad? Que deberíamos estar en eso, porque si no vamos a seguir discutiendo todo esto. Mañana vamos a estar discutiendo también el gas, cuando debimos haber ya completado todo un proceso de que la gente deje de usar gas para cocinar y utilicemos la electricidad que producimos, ¿verdad? Eso, porque hay que cambiar por la demanda este tipo de los combustibles fósiles. Un argumento que se usa permanentemente es para el cambio climático, la transición energética, hay que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Es verdad, pero eso no se hace quitando el subsidio, y menos quitando el subsidio cuando la gente no tiene empleo. Eso se hace de manera que el transporte logístico sea eléctrico, y entonces deja de usar combustible fósil. Y el subsidio se acaba solo, porque ya no se usa. Ya no hay demanda. Ya no hay demanda. Entonces, ¿cómo transformamos la demanda? Y en eso lamentablemente no estamos trabajando. Por eso nos quedamos en algo que es un poco gris, porque no es bueno, no es 100% bueno en ninguna perspectiva. Nos quedamos Deberíamos cortos, estar trabajando en esto otro. No trabajamos como país, y digamos, hubo un intento, hubo un programa, hubo un proyecto que era gigantesco, que era súper ambicioso, el del cambio de la matriz energética, economista. Y ahí usted planteaba, por ejemplo, el mudarnos de la cocina a gas a, por ejemplo, la cocina a inducción. Los calentadores de agua, dejar de utilizar los calefones a gas y cambiarnos a calentadores ya sean solares o igual eléctricos.
pero acá yo me acuerdo que cuando se intentó hacer eso, se montó toda una campaña de desprestigio en contra del proyecto y desmontar, como pasó con el dinero electrónico, ¿no? Igual que va a desaparecer la dolarización, después vino todas las empresas estas dedicadas a la fabricación de línea blanca, ¿no? Que las cocinas a gas que nos vamos a quedar con los productos y desmontaron todo un proyecto que parecía que era súper ambicioso y que le iba a resultar beneficioso al Estado para dejar de destinar recursos en el subsidio del GLP, por ejemplo. Hay que retomar esa línea de trabajo porque producción eléctrica, de energía eléctrica tenemos. Lo que tenemos que avanzar ahora es que la gente tenga justamente su cocina eléctrica para dejar de usar gas, que empecemos a transformar el transporte público, que el transporte deje de utilizar combustibles fósiles para que empiece a usar más tecnología híbrida o tecnología eléctrica, ¿verdad? Esos pasos hay que darlos, las ciudades deberían empezar a dar esos pasos, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra podrían empezar a dar ciertos ejemplos de la transformación de todo su sistema de transporte público. Y de a poco tenemos también que dejar de comprar ya en el consumo privado vehículos de gasolina. O sea, lo estructural. Ahora, lo que habría también que hacer toma tiempo. Es quitarles toda la carga impositiva, porque comprar un carro eléctrico es carísimo, cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser más barato. Incentivar claro, para que la gente empiece justamente a mudarse a ese sistema. Claro que sí. Luego, detrás de eso hay una serie de negocios, hay una serie de intereses económicos, que es en donde un presidente, buscando el bien común, pensando a mediano o largo plazo, tiene que empezar a trabajar. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quiero decir? Que sí, lamentablemente yo sí discutiendo el tema del subsidio de los combustibles bastante tiempo más, centavos arriba, centavos abajo por galón, lamentablemente. La única forma de salir de esta discusión, porque nadie va a encontrar el precio óptimo con el que todo el mundo esté feliz, no vamos a encontrarlo nunca. La única solución es pensar a mediano o largo plazo para hacer una transformación energética inclusiva, que quiere decir transformar la demanda, que la gente deje de usar, de necesitar gasolina y diésel, porque empieza a utilizar energía eléctrica. Y ahí vamos a solucionar este problema. Es la única forma de hacerlo a mi perspectiva. Para finalizar, economista Mideros, otro de los ofrecimientos es la condonación de préstamos de hasta $3,000 y la reducción de tasas de interés, pero esto es solamente en la banca pública. ¿En qué medida esto va a ayudar de manera efectiva, considerando que las personas que han movilizado, no creo que todas, el 100% tengan sus cuentas en la banca pública? Sí, absolutamente de acuerdo, es lo que se hizo, lo que se planteó vía decreto, bueno, en un decreto que dice, se dispone al directorio del Ban Ecuador, que le autoriza al gerente del Ban Ecuador a hacer los estudios técnicos para esto, ¿verdad? Es un decreto que se expresa de esa manera, cuando debería ser ya directamente, al menos este tema ya resuelto dentro de la banca pública, que es lo que se puede ejercer directamente, eso es así, ¿verdad? Pero lo otro debería ya estar en las mesas de diálogo, para las mesas técnicas, para que a través de las juntas monetaria y financiera se haga lo mismo a través de la banca privada y de las cooperativas. Con las cooperativas hay que tener un poco de cuidado porque sus estructuras, sus formas mismo de costos es distinta, ¿no? Hay que revisar muy en detalle. Pero con la banca privada, la gran banca, se puede hacer a través de las juntas o si es necesario un proyecto de ley, creo que la Asamblea tendría una buena recepción de este tipo de iniciativas que se han planteado para hacerlo inmediatamente. Y creo que la banca privada puede hacerlo. La banca privada tiene unos niveles de ganancia extremadamente altos. Y no digo extremadamente altos porque tenga algo en contra de la legítima ganancia. Está bien que haya ganancia en el sector privado, que sea legítima y demás. Digo extremadamente alta cuando vemos los niveles de pobreza que tiene el país, cuando vemos que un sector sigue ganando a pesar de la crisis y otros no. Ahí hay un problema que nos permite calificar de extremadamente alta. Entonces nadie le está diciendo que pierda. Gane un poco menos, sea responsable con la sociedad en la que vive, asuma una reducción de sus márgenes de ganancia, de liquidez, y con eso la gente va a empezar a producir mejor, le va a pagar mejor el crédito, le va a pedir otro crédito y va a ganar más después. Pero esa visión de mediano y largo plazo, lamentablemente en el país creo que nos falta. Yo creo que hay que hacerlo ya y creo que es prioritario en las mesas de diálogos. De nuevo, ahí mi pesimismo está un poco por el presidente que tenemos, que es representante de la banca y del negocio de la banca. Y veremos una vez más justamente si es un presidente que representa a la gente o que representa a la banca. Hasta ahora ya hemos visto la respuesta.
Muchísimas gracias, economista. Muy didáctica esta charla, muy amable por haber participado en este diálogo. El economista Andrés Mideros, PhD en Economía y Desarrollo, docente universitario que ha estado con nosotros. Muy amable. Muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias. Un buen día. Un abrazo.